Hola, buenos días a todos. Vamos a ver en este mini vídeo la definición de la esperanza de una cierta variable aleatoria x y sus propiedades. Se define la esperanza o valor esperado, o también promedio teórico, de una cierta variable aleatoria como un número. En el caso de variables discretas, ese número vendría dado por el sumatorio de sobre todos los valores de la variable en el recorrido de la x por el valor de la función de masa en ese mismo punto. Y si la variable es continua, viene definida la esperanza como la integral en todo R del valor de la variable x por f de x, función de densidad diferencial de x. Este es un número que caracteriza de alguna forma cada variable aleatoria. Evidentemente, si la integral no existe o si la suma no converge absolutamente, pues la esperanza no puede ser definida para esa variable. Y por otro lado, el valor que tome la esperanza no tiene por qué ser coincidir con alguno de los valores del recorrido de la variable, aunque sí tiene las mismas unidades. Vamos a ver un par de ejemplos. Uno de variables discretas, por ejemplo, tenemos la x con función de masa de Bernoulli, la conocemos todos, f de x igual a p elevado a x por 1 menos p elevado a 1 menos x. La x en este caso solo toma dos valores, el recorrido es 0 y 1, y la probabilidad p es la probabilidad de obtener el valor 1 en la variable. Así, la esperanza, como hemos visto antes, se quedaría definida como el sumatorio sobre todo el recorrido, es decir, para x igual a 0 y para x igual a 1, del valor de la variable x por el valor de la función de masa en ese punto. Como son dos términos, hay dos sumandos, el primero sería 0 por 1 menos p, el segundo sería 1 por p. Basta con sustituir en la expresión de f de x el valor de la variable. El resultado final es p y, como podemos ver, no coincide con ninguno de los valores de la x del recorrido. Suponemos ahora una variable continua, x, con función de densidad exponencial f de x igual a lambda por e elevado a menos lambda x, para x positivos, y vamos a calcular su esperanza, que según la definición ahora vendría dada por la integral de x por f de x, es decir, x por lambda por e elevado a menos lambda x diferencial de x. Para realizar esta integral nos servimos de un cambio de variable, lambda x igual a u, y también tenemos en cuenta la definición de la familia de funciones gamma de parámetro n, que es una familia de funciones integrales entre 0 e infinito de t elevado a n-1 por e a la menos t diferencial de t. Esas integrales tienen un valor exacto que es el factorial del parámetro n menos 1. Pues bien, haciendo el cambio de variable, tendríamos aquí 1 partido por lambda, que sale precisamente de diferenciar el cambio de variable y sustituir la diferencial de x por 1 partido por lambda diferencial de u. Sale fuera la constante. Y aquí tendríamos u por e elevado a menos u, diferencial de u. ¿Vale? Aquí identificamos claramente la función gamma de parámetro n igual a 2, que sería n igual a 2 menos 1, el exponente de la u por tanto sería 1. Luego el resultado de esta integral es la gamma de 2, que es 1 factorial. ¿Vale? Por tanto, el resultado final de la esperanza es 1 partido por lambda. Bien, por otro lado, es un hecho empírico, podemos comprobar experimentalmente que el promedio experimental de una cierta variable tiende a la esperanza de x. Es decir, suponemos que tenemos una serie de observaciones, de valores, de la variable aleatoria. Podemos calcular el promedio experimental como sumatorio de todos esos valores dividido por el número de observaciones, ¿vale? Y si hacemos tender ese promedio experimental, si hacemos tender la n a infinito, entonces el valor del promedio experimental tendería a la esperanza de x. Por eso se le llama promedio teórico al valor de la esperanza. Vamos a ver un par de propiedades interesantes de la esperanza. Suponemos que tenemos una variable aleatoria y definida en función de otra variable aleatoria x, de la cual conocemos la función de masa o densidad. Podríamos calcular la esperanza de la y de dos formas. Una, obteniendo la nueva función de densidad de la y, ¿vale? Y aplicar la definición de la esperanza, o bien
calcular la esperanza de la g de x, que es la misma variable y, mediante la integral de la g de x por la f de x, función de densidad de la variable inicial x. ¿Vale? Esta expresión no la demostramos, pero en principio es equivalente a la de la esperanza de la variable y definida como g de x. ¿Vale? Bien, si la variable fuera discreta, bastaría con sustituir el signo integral por el signo sumatorio y las dos definiciones tendrían igualmente validez. Por otro lado está la propiedad de linealidad de la esperanza. También es muy importante y nos dice que si calculamos la esperanza de una combinación lineal de una variable, fácilmente generalizable a n variables, ¿vale? Si aplicamos la expresión que acabamos de ver, cuando la variable viene dada como una función g de x, tendríamos que calcular la integral de la g de x por f de x diferencial de x. Pues bien, si en esta integral aplicamos la linealidad que todos conocemos de las propias integrales de Riemann, pues dividiríamos la integral en dos partes. En la primera, la a, que es constante, saldría fuera y nos quedaría la integral de x por f de x, que es la propia esperanza de x. Y en la segunda integral, la b saldría fuera por ser constante y nos quedaría la integral de f de x, que es igual a 1 por normalización, como todos ya sabemos. Por tanto, nos queda que la esperanza de ax más b es igual a por la esperanza de x más b. Esa es la propiedad de linealidad. Podemos aplicarla, como caso curioso, a la función g de x dada por x menos esperanza de x. Si aplicamos esa propiedad de linealidad a este caso, tendríamos en la primera de las integrales la propia esperanza de la x, y en la segunda de las integrales, esta que es una constante saldría fuera y nos quedaría la integral de f de x, que es 1, es decir, al final tenemos esperanza de x menos esperanza de x igual a 0. Es un caso curioso que tendremos ahí un poco en mente para clases posteriores. Vamos a ver un ejemplo general para calcular la esperanza de una cierta variable y dada como g de x. Suponemos una barra de longitud 1 que se rompe al azar por un cierto punto x, ¿vale? Es decir, la variable definida como la coordenada de rotura vendría dada por una densidad uniforme en el intervalo 0, 1, es decir, f de x igual a 1, ¿vale? Y denominamos y a la nueva variable que representa el trozo, la longitud del trozo más largo de rotura de la barra. Nos piden calcular la esperanza de esa nueva variable y. En principio tenemos que ver cuál es la g de x que define esa variable y, ¿vale? ¿Cómo la relacionamos con la coordenada del punto de rotura? Pues bien, si la barra rompe en la primera mitad de su longitud, es decir, la x está entre 0 y 1/2, entonces el trozo más largo es el trozo de detrás, el segundo trozo. Por tanto, la longitud de ese segundo trozo vendría dada por 1 menos x, que es la coordenada de rotura. Si en cambio se rompe la barra en la segunda mitad, desde 1/2 hasta 1, el trozo más largo es el trozo inicial. Por lo tanto, la longitud del trozo y viene dada directamente por la coordenada del punto de rotura x. ¿Vale? Esta sería la expresión de la g de x que relaciona la y con la x. ¿Vale? Por tanto, la esperanza de la y podemos calcularla de dos maneras. Una, escribiendo la expresión general que acabamos de ver antes, integral de la g de x por la f de x, ¿vale? Diferencial de x. La g de x es una función a trozos, por lo tanto nos divide esta integral en dos trozos. En el primero de ellos vamos de 0 a 1/2. La g de x es 1 menos x. Y la f de x, que es la densidad uniforme en 0, 1, tiene el valor de la unidad, ¿vale? El segundo de los trozos iría de 1/2 a 1, en el cual la g de x es igual a x y la f de x sigue siendo 1, con lo cual son dos integrales inmediatas que si las llevamos a cabo nos dan el valor de 3/4. Podemos también aplicar la otra manera, es decir, hallar la función de densidad de la variable nueva y, ¿vale? La cual es igual a 2 en el intervalo de y entre 1/2 y 1, el trozo más largo solo puede medir entre 1/2 y 1, ¿vale? Y aplicar la definición de la esperanza a esa nueva función de densidad y. En fin, esa densidad y
Hemos visto en la clase anterior cómo se calcularía, aplicamos la definición de la función de distribución a esa variable y sustituimos la y por la función g de x. En este caso, este intervalo se convierte en el intervalo 1 menos y para la variable antigua x. ¿Vale? Entonces, realizando la integral de f de x en ese intervalo, tendríamos la función de distribución de la y que derivada nos da la función de densidad. ¿Vale? Pues una vez obtenemos la función de densidad de esa variable y, calcularíamos esta integral entre 1/2 y 1 de la f de y por la y, ¿vale? La cual evidentemente también nos da el valor de 1/4, de 3/4, ¿vale? Por otro lado, si nos interesamos ahora en la esperanza del trozo más pequeño, de la longitud del trozo más pequeño, evidentemente esa longitud está relacionada con la del trozo más largo como 1 menos i. Por tanto, podemos aplicar la propiedad de linealidad para calcular la esperanza de 1 menos i, que sería exactamente 1 menos la esperanza de i, es decir, 1/4. ¿Vale? Bueno, espero que os haya quedado claro y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.